Buenos días a todos. Para empezar, agradezco a Conchemar por esta invitación a SESERUP. Para mí, en persona, es un honor de estar aquí hoy con estas personas, con vosotros, a compartir nuestras ideas, no mías, pero yo ayude en las preguntas y ellos con sus respuestas. Entonces, agradezco desde SESERUP para moderar esta mesa que pretende debatir modelos de gestión sostenible para que la pesca continúe siendo practicada de forma equilibrada y con respeto por el ecosistema. Vamos a ser un poco diferente. Vamos a tener 3 preguntas. Cada uno de los ponentes va a dar su punto de vista sobre sus opiniones sobre cada una de mis preguntas. Empezamos entonces. Me gustaría, buenas tardes a todos, perdón. Ahora para ustedes, que empiezo presentando Marcelo Vasconcelos de FAO, Enrique Alonso de SFP, Marina Santurton de ASTI y Carlos Lasta de INIDEP. En vuestra opinión, ¿cuál es el estado actual de la gestión pesquera con base ecosistémica? Marcelo? Thank you, Daniela. I'll make my comments in English, if that's okay. First of all, thank you for the invitation. Thank you for the Conchemar for organizing this nice event. I'm learning a lot. The first panel, the first half of the morning was super interesting. Now, regarding your question about the ecosystem approach to fisheries management, this is something, let's say, that was not born yesterday. We are talking about the principles of what encompass an ecosystem approach to fisheries since the mid-90s, when all FAO member countries adopted the Code of Conduct for Responsible Fisheries. No? So we are talking about many different principles, such as recognizing the diverse societal objectives with fisheries. We are, no? If you think in the past, the only thing that comes to mind when talking about fisheries management is maximum sustainable yield, you know, MSY. When in reality, there is a range of objectives that you can have when you manage fisheries, no? Employment, nutrition, ecosystem services, and so on. So we want to bring this up, I mean, in terms of let's be explicit about what we are managing and for what. No? So this is the first idea that came up in the Code of Conduct and is reinforced with the ecosystem approach to fisheries. A second point is a reality, and fisheries interact in the ecosystem. When you fish a certain resource, a cod, a haddock, or a sardine, you're not fishing that thing alone. You interact with other resources in the ecosystem. You can create impacts. So we need to make sure that fisheries do this in the best way possible, no? In a sustainable way. A third component, if I may, is evidence. We need data, we need information, and you cannot do management without information. So this is a key pillar of any type of management, much more in the ecosystem approach to fisheries, where we are trying to think comprehensively about what fisheries is and what we're impacting, what are the values, and so on. And just to finalize, one final point regarding pillars, I think, and the last one is super important, especially in what we are now discussing in this Congress, is partnerships and participation. You cannot decide on the future of fisheries on your own. You, fishery agency, I'm talking about, no? Of course, you have the mandate to manage fisheries, but you have to consult, you have to involve stakeholders, you have to involve the industry, the fishers, and so on, the NGOs, super important. So these are more or less, in a nutshell, the principles that we talk about when we say, the ecosystem approach to fisheries. So just to demystify a bit the term, because sometimes it can be scary. Now we talk about ecosystem approach to fisheries, what he's trying to do, to manage the whole ecosystem. No, we are trying to follow those principles when we manage fisheries. Where we are now is a tricky question, because what we know is that all these principles have been adopted by most countries. Most of our members have adopted one or most of these principles in their policies, in their legislations. So in terms of principles, let's say we are okay. Everybody understands what I'm saying in terms of, okay, we need to go in that direction.
On the other hand, the effectiveness of what has been done until now, that's a big question mark, let's say. We don't have yet the capacity to monitor all of this. We have some indicators here and there. Vera, in her speech, she mentioned the state of stocks, right? Mm-hmm. We see that this has the percentage of stocks over fish has increased over time. And since the mid-90s, early 2000s, has kind of stabilized around 1/3. So we still have 1/3 of the stocks in numbers is still not optimally fished, let's say. Let's not use the term sustainable, but optimally fished. We are fishing below what it can produce. Yeah. So there is room for improvement there. There's room for improvement. Of course, the globe is very diverse. There are areas that are doing quite well, others not so well. To mention another example, the level of discards globally. The first assessment done by FAO, I think, was in the early 90s. The number was kind of scary, in the sense, okay, we are still discarding that amount of fish. And we did twice, 2 other assessments, and we see that there was a decrease over time in the amount of discards globally. So these are good signs, good signs that some things are changing, but there's still a lot to be done, I think, especially in developing countries, and that's the area that FAO works more intensively. And then bring experiences from regions that are more developed in terms of fisheries management, ecosystem approach to fisheries, such as Europe and North America. I think that's interesting and essential to share those experiences with other areas. Sorry to take longer. Thank you. Enrique? Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Como estamos en casa, voy a aprovechar para hablar en castellano. Desde mi punto de vista, cuando hablamos del panorama global de cómo están los sistemas de gestión, a lo que atendemos es una profunda desigualdad entre administraciones, países, autoridades de gestión que tienen los recursos humanos, financieros, para gestionar bien sus pesquerías y el 90% de los países del sur global que no tienen ni los recursos financieros, ni muchas veces los recursos humanos, ni las capacidades, ni la infraestructura para gestionar bien sus pesquerías. Para mí hay 3 roles de gestión que son fundamentales cuando hablamos de esta desigualdad. Primero es la ciencia sobre la que se basa el manejo. Hay países que ni siquiera son capaces de monitorear las capturas que se dan en el Estado. A lo largo de una costa, con zonas muy aisladas, que es muy difícil incluso saber cuánta gente está pescando, ¿no? Son cosas que en Europa damos por supuesto. Aquí en Galicia el sistema de gestión sabe perfectamente quién pesca, con qué pesca, monitorea las capturas, precios, etcétera, etcétera. Cuando uno sale un poco a otros países, se da cuenta de que eso, la excepción somos nosotros, ¿no? Muchas veces. Por poner un ejemplo, Filipinas tiene 7.000 islas, Indonesia tiene 17.000 islas. ¿Qué inversión tiene que tener un Estado para monitorear toda la actividad pesquera en un archipiélago de esa magnitud? Pues y no solo monitorear las capturas, sino también tener los modelos de evaluación de stock y cuando hablamos de modelos ecosistémicos, mucho más complejos, que necesitan más data, etcétera, etcétera. Hay otro rol en la gestión en la que hay mucha desigualdad también, que es la toma de decisiones sobre medidas de manejo. Digamos que la mayoría de los sistemas de manejo siguen pensando en ese modelo perfecto de gestión que uno aprende en la facultad, ¿no? En la cual un instituto de investigación con infinitos recursos hace evaluaciones de stock, las pasa a la autoridad de manejo toma una decisión basada en ciencia y luego hay una institución que se dedica al cumplimiento, al enforcement, al monitoreo, control y vigilancia, que además tiene infinitos recursos para hacer el patrol, para controlar toda la actividad en sus aguas, ¿no?
Eso no es así, eso es muy difícil que esos modelos han funcionado muy bien en pesquerías industriales en países desarrollados, no funcionan en la mayoría de los países en desarrollo y mucho menos en pesquerías de pequeña escala, que hoy en día producen el 40% del volumen global de productos del mar a nivel global, ¿no? El tercer rol de gestión es el de el cumplimiento. Como les decía, ¿no? ¿Cuánto presupuesto tiene que tener un Estado para asegurarse que en un archipiélago de 17.000 islas se cumple la normativa? Quizá estamos hablando de un caso un poco extremo, ¿no? Por la dificultad geográfica, pero la costa en países, pues, por ejemplo, como Chile, donde hay zonas muy aisladas, donde hay actividad pesquera, etcétera, etcétera, es muy difícil de controlar, ¿no? Entonces, yo creo que en esos tres roles lo que encontramos es una brecha enorme entre lo que unas administraciones pueden hacer y lo que otras administraciones pueden hacer. Y no es que no quieran, es que no pueden, ¿no? Marina. Bueno, yo como soy de Bilbao tengo dos micros. He puesto este. Bueno, lo primero agradecer la invitación a Consemar. Yo por un poco sumar sobre lo que ellos estaban comentando, ¿no? ¿Cómo estamos en Europa, desde el punto de vista de Europa, en la gestión pesquera en base ecosistémica? Bueno, en Europa se ha avanzado mucho. O sea, empezamos con evaluaciones de stocks y recomendaciones únicas para un solo stock. Tenemos ya modelos de pesquerías mixtas, multiespecies, incluimos parámetros socioeconómicos, más económicos que socio, porque tenemos indicadores de performance, de rendimiento de las flotas. La parte social la voy a dejar un poco aparte porque es importantísima y yo creo que es, bueno, que es hacia lo que vamos, ¿no? Estamos ya metiendo modelos en los que metemos indicadores de impacto en los hábitats o en los fondos. Estamos ya con modelos los cuales son capaces de medir las emisiones de CO2. O sea, es uno de los parámetros que ya nos encontramos en los modelos. Bueno, y Europa pues va, ¿no? Va, la maquinaria va. Vale, claro, la situación es completamente distinta. Hay muchos datos, debería haber más y mejores, pero bueno, hay datos. Hay un buen marco de trabajo común para la recogida de datos en Europa, con lo cual también te aseguras que todos más o menos tenemos lo mismo, estamos al mismo nivel. Europa Norte, hablo. Tenemos modelos desarrollados, el problema es que los modelos tienen que entenderse entre ellos, muchas veces no hablan el mismo lenguaje y otras veces pues el mismo lenguaje, aunque se entiendan, las salidas no convergen. Pero bueno, aparte de eso, yo lo que creo es que la gestión pesquera en base ecosistémica creo que tenemos que volver un poco a la raíz, a los tres pilares de los que hablaba Marcelo, porque modelos complejos, datos, información, variables, puede llegar un momento que eres incapaz de interpretar lo que te están diciendo. Entonces, tengo algo complejísimo que primero no entiendo lo que me dice y luego no soy capaz de implementarlo para poder gestionar y controlar, que eso es lo importante, ¿no? Es un poco la base. Entonces, bueno, pues ¿qué está ocurriendo? Que en muchos sitios estamos yendo un poco hacia atrás. En vez de ir a modelos complejos decimos, oye, no, vamos a por indicadores. Indicadores que resuman una variable, que resuman muchas otras variables y que me sirvan de un poco de thresholds, de puntos que llaman la atención un poco para saber cómo gestiono, ¿no? Siempre con una gestión del riesgo importante. Esa es un poco la idea de cómo vamos en Europa. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. En síntesis, yo creo que lo que es importante del enfoque ecosistémico para la pesca es que es una política del sentido común y como tal necesita una serie de herramientas para poder llevarse adelante. Es un proceso de entendimiento, de conversación entre científicos, políticos y gestores. Y en Argentina se viene trabajando desde hace unos años ya con un proyecto de enfoque ecosistémico desde el Ministerio de Ambiente y el Consejo Federal Pesquero, donde se están trabajando en todas las dimensiones, la biológica y la ecológica quizás es la que más fuerte y hemos avanzado, es la que uno como biólogo se siente más cómodo en generar los planes de manejo para distintas especies que tienen interacción con las principales pesquerías de Argentina.
planes que se han desarrollado en un proceso de tiempo, han llegado a ser planes regionales en combinación con el país Uruguay, en el marco de una comisión técnica conjunta. O sea que en ese campo se está trabajando muy bien en todas las cuestiones que tienen que ver con mamíferos marinos, tortugas, aves y demás, y las interacciones. Pero hay un paso que es importante, que es el diálogo en las comisiones de seguimiento de las distintas pesquerías entre el sector pesquero, el sector de gestión y el sector de investigación. Y ahí es donde hemos encontrado avances muy interesantes, pero en este proceso hay que seguirlo. Ahora, este proceso de buenas prácticas es importante enmarcarlo dentro de un contexto general de política pesquera. De poco sirve, como dice Enrique, tener unos lineamientos fantásticos de enfoque ecosistémico si luego no tenemos un sustento normativo que pueda desarrollar esas buenas intenciones del enfoque ecosistémico. Y en ese caso, yo como biólogo, investigador del Instituto del INIDEP y formando desde el Consejo Federal Pesquero, hemos visto avances muy importantes de la gestión de la Subsecretaría de Pesca en cuanto a la normativa general, que tiene que ver con frases conversadas en este ámbito, como la pesca legal, la trazabilidad de productos. Se ha formalizado el módulo de transacciones comerciales en Argentina, de tal forma que toda la pesca tiene ese sello de calidad y origen, y eso ha generado la apertura de nuevos mercados como en Europa, Japón, Chile y otros tantos que permiten lo que se conversaba en la mesa anterior de saber qué pescado está finalmente comercializando cada una de las empresas. Eso no termina, la normativa sobre la cual se sustenta el enfoque ecosistémico no solamente apunta a esa visión comercial, sino que desde la Dirección de Coordinación y Fiscalización se ha hecho un esfuerzo que a veces, conversando con varios colegas del mundo científico, Argentina ha establecido un cuerpo de inspectores e inspectoras de pesca, tanto en barcos como en puertos y como en plantas de procesamiento, pero un cuerpo de personal estable. Normalmente eso se manejaba con contratos volátiles. Estos son personas de planta que trabajan, tienen su capacitación, y es el segundo eslabón que tiene que ver con esta normalización de la pesca en aguas nacionales de Argentina. Y avanzando en ámbitos de conversa común entre el enfoque ecosistémico y la gestión pesquera, aquellas medidas que tienen que ver con el medio ambiente, que han establecido el resguardo y la garantía a través de un proceso seguido por Naciones Unidas y FAO, donde se han registrado todas las artes de pesca que caen al agua, de cualquier tipo, y eso tiene una posibilidad de seguimiento y tratamos con esto, se trata con esto obviamente de mejorar esa parte de la contaminación que nos ha sorprendido a todos en los últimos años sobre los plásticos en el mar. Así que considero que esa es una estrategia muy interesante que ha tomado la Subsecretaría de Pesca. Insisto, creo que el diálogo entre el sector de investigación, el sector del empresariado argentino y la gestión pesquera es uno de los pilares sobre los cuales tenemos que seguir trabajando. Es innegable que la buena gestión necesita de buena investigación, y esta buena investigación no solamente la puede hacer el Estado, sino que tiene que tener colaboración de las empresas pesqueras que sacan su rentabilidad. Y en ese proceso estamos con varios ejemplos auspiciosos. Muchas gracias. Sí, también desde el Consejo Consultivo existimos exactamente para estos diálogos, ¿no?, entre las varias partes interesadas. Por eso defendemos mucho estas conversas, estos diálogos entre la ciencia, las administraciones, los pequeños pescadores, los grandes pescadores, todo. Hablaron entonces que tenemos varios objetivos, parcerías, monitoreo, de verdad que es muy importante,
que los grandes proyectos muchas veces no están adecuados a las pescas de pequeña escala. También es una realidad que la sentimos mucho. Parámetros socioeconómicos y mejores datos, sin duda. Pasando a nuestro segundo punto. Si me permitís un comentario que es muy pertinente por la presencia de FAO y por el objetivo del proyecto. Argentina ha desarrollado el proyecto de FAO con fondos de FAO de las pesquerías escondidas, las hidden fisheries. Y es ahí donde aparece la riqueza de estas pesquerías costeras, ¿cierto? Que cuando uno mira los grandes números de explotación en Argentina, estas pesquerías costeras se pierden. Y justamente este proyecto de FAO lo que ha puesto es el ojo y ha traído resultados extraordinarios, ¿no? Sobre los cuales se ha hecho un primer diagnóstico, ahora hay que empezar a trabajar con políticas para el sector. Perdón. No, esto es una conversa, por eso que habíamos acordado. Clem, Una de ellas. Considerando la evolución de la demanda del pescado por parte de los consumidores y los objetivos de la ONU, nombradamente lo 1, 2, 12 y 14, que prevén para el futuro de la gestión pesquera. Empezamos con Marina. Háblanos un poquito de lo que prevés para el futuro. Bueno, Tu idea, corta, que hablamos mucho en inicio. ¿El qué? Perdón. Tu idea, corto. vuestras ideas cortas, que hablamos mucho en inicio. No, a ver, yo antes decía que quería dejar la parte socio porque tiene tela, o sea, ahí es donde está, y ahí es donde está el futuro, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de la gestión pesquera porque tiene un impacto, desde luego, en el entorno en el que estamos hablando aquí, en la alimentación y la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, ¿no? De España, Europa, el planeta entero. Entonces, ¿yo qué espero? Bueno, pues espero pesquerías que sean gestionadas de una forma sostenible, entendiendo sostenible, sin maladar la palabra, que la llevamos usando tanto tiempo que ya no sabemos ni lo que es, pero sí tenemos que asegurar que vamos a seguir siendo capaces de proveer de proteína para alimentar, pero también de tener unos ecosistemas sanos que tienen muchísimas otras funciones que no son solo la de provisión de proteína. Estamos constante hablando de eficiencia energética, de reducir emisiones de CO2, o sea, el rol que tienen muchos mamíferos marinos, muchos mesopelágicos, peces, de captar CO2, las algas ha salido antes. O sea, es una necesidad mantener los hábitats para poder tener buenos recursos pesqueros explotables y poder seguir alimentando. Esto es una cadena y es todo circular. Entonces, ¿yo qué espero? Pues espero que la gestión pesquera en base ecosistémica sea finalmente una gestión ecosistémica global, no solo pesquera, sino de cualquier otra actividad que ocurra en el mar. Y que las pesquerías sigan manteniéndose. Muchas gracias. ¿Voy? Carlos. Bueno, sí, hay un par de cosas interesantes para comentar. En principio, cómo se ha desarrollado en estos últimos años la acuicultura en Argentina y ha tenido un incremento notable. Veíamos las cifras de FAO. Argentina ha arrancado muy tarde con el proceso, pero ha arrancado muy fuerte, con muy buenos resultados. O sea que parte de esta ecuación entre pesca salvaje y acuicultura está dando muy buenos resultados en Argentina. Pero también me parece que la estrategia de investigación del INIDEP, si conocen nuestra plataforma, los barcos de investigación que son caros, son herramientas muy delicadas para trabajar, abastecen con muchas dificultades lo que son el relevamiento de recursos en nuestra plataforma. Y ha habido una estrategia del INIDEP en los últimos 2 años, que afortunadamente he podido trabajar, que implica el establecimiento de sedes del instituto a lo largo de la costa para abastecer estas cuestiones de comunidades y pesquerías locales. Son 5 estaciones de trabajo permanentes. Y en vistas a poder abarcar más allá de lo que es nuestras 200 millas, el INIDEP está en proceso de adquisición ya muy fuerte de un barco polar que va a permitir cambiar completamente el escenario de trabajo, más allá de seguir con los relevamientos en plataforma, avanzar sobre las 200 millas hacia el este y sobre todo investigaciones en el mar Austral.
que Argentina antes tenía pesquería en esa zona y ahora no tiene. Por lo tanto, tener una herramienta de trabajo para abrir esas áreas de prospección es generar un escenario de trabajo nuevo, ¿no es cierto? Así que ahí seguramente vengan proyectos productivos acompañados a la investigación. Muchas gracias. Marcelo. In terms of future, no, you mentioned the SDGs, no, some Yes. of them, the ones that are most related to the sector. Sí. Growing demand and then Yes. to equilibrate all Yes. of this. So, I mean, there are various angles, I think, for the question. Of course, as Vera showed in her presentation, fisheries is a major contributor to food globally, for employment, no, and livelihoods and so on. So, of course, if we do a better job in managing fisheries, we are contributing directly for that. On the other hand, we see that, of course, hunger is not directly related to food production. No? We see that there's a lot of inequalities in how people access food. So this is, and it's something beyond fisheries. This is something socioeconomic policies and situations of countries different than others and so on. What management can do is to make sure that when you manage a fishery, you are sensible to those things and you avoid creating more problems, more inequalities in access. No? And you can have a very productive country, with very healthy stocks, and people hungry on land because you're not basically thinking correctly about how to make people access those resources. No? So this is one point of the question I think that you asked. The other is more thinking globally. I mean, we saw as well in her presentation that the percentage of aquaculture in terms of contribution to the aquatic food systems, this is increasing, I mean, exponentially, and will be more and more so in the future. So maybe half of what we eat today, if you go to a market to buy a fish, half of it is from aquaculture, if you think in Europe, perhaps. So is there a future for fisheries management? What is the room for fisheries in this future where aquaculture will shoot? And then we will become maybe flat at 90 million tons. Maybe we can improve a little bit, 10, 15% if we do a better job in managing the stocks that are overfished. But we will be, let's say, around 100 million tons a year, while the demand will increase enormously. No? I think, as I mentioned before, I mean, 60% of the stocks are kind of healthy, so we are kind of doing a good management there. The problem is the other 30%, and I guess, and I have data for that, that fits the bill that Enrique was mentioning before. No? We are talking about small-scale fisheries in situations, very tricky situations of how you can do a better job in managing those stocks and caring for jobs and nutrition and so on and so forth. So I think much more effort needs to be done there. I think on those 30% in areas that are now facing difficulties, no, in managing resources and making the best use of marine resources is not an easy task. I mean, because you are dealing there with, as I mentioned before, with problems of poverty, nutrition. There was a recent study done also by FAO and other partners about subsistence fishery. We don't talk much about it here because here we talk about markets and trade and so on, but a big chunk of that global production from small-scale fisheries is for subsistence. So we are talking people that are fishing to eat, no? Yes. And there maybe management can create, when you say access to resources and property rights and rules, and all of this can create barriers for people to access resources for food. Yes. Especially in times of shocks and vulnerabilities and so on. So we have to be sensible for that and find solutions. No? How, of course, with better management, you can do a better job of feeding people as well, but being drastic now about setting measures and closing access and creating big MPAs that nobody can come inside without thinking of this role of fisheries in those conditions can create more damage than good. So we need to be sensible to that. So that's what I'm thinking in terms of future. Now you ask about future of fisheries management. You have to consider all those angles. It's not a simple question, I think, not easy to answer. Enrique.
Bueno, en este punto de la historia ya sabemos que la gestión pesquera puede recuperar stocks, puede mantener los stocks saludables, etcétera, etcétera. Yo quería volver a esos 3 roles de gestión, ¿no? En cuanto a la ciencia, creo que hay que hacer muchas más inversiones en ciencia basada en data pobre, ciencia fea, ¿vale? Imperfecta. Hay que abrazar la imperfección, reajustar nuestras expectativas de qué podemos llegar a generar en países o pesquerías donde no hay data. Bueno, pues trabajar con la data que hay, mucho principio precautorio y volviendo a lo que comentaba Carlos, alianzas público-privadas para generar ciencia. Si el instituto de investigación que está a cargo no tiene los medios para dar el servicio que quiere dar, entonces el sector privado se tiene que involucrar. ¿Vale? A nivel de toma de decisiones, más comanejo, más manejo participativo en el que los actores, un poco oyendo lo que comentaba Marcelo, participan, son parte de la decisión. Tenemos que darnos cuenta muchas veces que en la gestión pesquera le estamos pidiendo a una administración muchas veces de países con inestabilidad política, con gobernanza débil e incluso con pobreza, con mucha pobreza, que tome una decisión que va a afectar, que va a tener impactos sociales y económicos. De ahí que el comanejo sea cada vez más fundamental, sobre todo en pesquerías de pequeña escala. Y en cuanto al cumplimiento, yo creo que el sector privado también puede cumplir un rol. Siempre y cuando haya derechos de tenencia asegurados, el sector privado puede ser fundamental a la hora de ayudar al Estado a hacer la vigilancia. Evidentemente, el Estado es quien representa el interés público y tiene que hacer el enforcement, ¿no? Pero el sector privado sí que puede contribuir. Lo que tenemos que pensar siempre es que tanto la ciencia como el manejo, como el monitoreo, control y vigilancia son servicios. Son servicios que el Estado nos da y que muchas veces a lo mejor no lo puede dar, ¿no? Y en tanto que son un servicio, lo que encontramos es pescadores, pescadoras que tienen derecho a un servicio y otros que no tienen derecho a ese servicio. Entonces, para mí el futuro de la gestión pasa por eliminar esa brecha entre usuarios que tienen muchos derechos y usuarios que no tienen el derecho a recibir esos servicios de investigación, de gestión, etcétera, etcétera. Es interesante con lo que dice Enrique. Justo hoy en el Faro de Vigo, primera página, salió un reclamo de las recolectoras de moluscos con sus dolores de espalda, producto de que no estaban reconocidos dentro de sus dolencias laborales, ¿no? Tenemos una pregunta, pero aún tenemos un debate pequeñito entre nosotros. Lo público, si quiere, si les gustaría, puede hacer preguntas al panel a través de la app, la recuerdo. Entonces, lo último tema, digamos, interno a debatir es que me gustaría saber si conocen algún modelo o proyecto de gestión pesquera con base ecosistémica de suceso y si pueden describirlo de forma sucinta, por favor, pero mismo que sea un proyecto pequeño que conocen de una pequeña pesquería, se piensan que ese proyecto de suceso se puede aplicar a las grandes pesquerías y un poco a Europa o al mundo o a otras partes. Empiezo por Enrique. Sí que hay muchos casos de éxito y ojalá que cada vez más. Nosotros, por ejemplo, para mí un caso de éxito ha sido la pesquería de pelágicos pequeños de Ecuador, en la que la industria empezó a trabajar con el IPIAP, el Instituto Público de Investigación, y llegaron a recuperar varios stocks. Era una pesquería multiespecies, 9 especies en la captura, haciendo el 80%, 90% de la captura, y se recuperaron. Ya cada vez más hay más ejemplos. Ahora, por ejemplo, hace poco la CAPECAL, que es la Cámara Peruana del Calamar Gigante, ha financiado el primer
crucero público-privado, liderado por el IMARPE de Perú, y también apoyado por los pescadores con la flota de la pesca artesanal, una cooperativa que forma parte de Zona Pescal. Cada vez hay más ejemplos de colaboraciones de ese estilo. Y bueno, en Argentina también tiene una amplia tradición. Pasamos a Argentina. Bueno, sí, la base de un modelo exitoso es poder llevar la investigación a medidas concretas de gestión. En esencia, el mar argentino se encuentra luego de una caída bastante importante hace unos años de los stocks, fundamentalmente los pescados de aleta, se encuentra en un estado de estabilidad y en recuperación de las especies más importantes, afortunadamente. Eso es un producto de una ciencia abocada a la gestión y una gestión que escucha. Eso es fundamental. Uno puede tener la mejor ciencia, pero si no hay un funcionario que quiere escuchar, y no es el caso que me ha tocado a mí con las actuales autoridades. Pero si hay un ejemplo que eso lo magnifica y este ámbito es más que oportuno conversarlo, es la pesca, el manejo del langostino en Argentina. Después de varios años de trabajo, se ha presentado por resolución la necesidad, o sea, una especie anual o de 2 años de vida con las fluctuaciones naturales que trae un stock de este tipo, obviamente necesita un monitoreo permanente y cuanto más mejor, más en cuanto a frecuencia y más en cuanto a amplitud de observaciones. Y se ha presentado por resolución que para habilitar la temporada de la pesca en Argentina es necesario 3 cruceros de investigaciones, 2 de los cuales se realizan con participación de la empresa privada, lo cual es una fortaleza para lo que hoy ya tenemos, que es una corta base de datos de 6-7 años que nos permite tener una estimación que no es una captura total permisible de la especie, pero sí ya es el seguimiento de estas 3 campañas y otra serie de actividades que se realizan sobre el recurso nos permite ver, como decía la colega, esos indicadores que nos pueden decir la salud del stock que estamos hablando. Y eso permite tener una predictibilidad en cuanto a las temporadas de pesca, es decir, 3-4 temporadas de pesca ya están miradas de la misma forma y esa pequeña base de datos ya nos permite a nosotros pensar que en poco tiempo tendremos algún modelo que nos permita fijar o cuotas o fijar esfuerzo o algún modelo híbrido como para manejar esto con una estrategia de manejo adecuada para la empresa. Pero si podemos decir que estamos orgullosos del manejo de una especie en Argentina, es el langostino por el esfuerzo. Hay permanentemente observadores, asistentes de investigación pesquera del INIDEP arriba de la flota, que nos van dando los indicadores, que son varios, es la relación merluza-langostino, los tamaños de langostino capturado, es decir, una serie de indicadores de la propia actividad de pesca que nos permite, con una estrategia de apertura y cierres de distintas áreas, tener una temporada como la que pensamos que íbamos a tener alrededor de las 200.000 toneladas de un recurso salvaje que hace 15 años se pescaba menos de 20.000. Marina. Vale. Muy rápidamente, quizás no es un ejemplo de gestión pesquera ecosistémica, pero yo creo que sí es un ejemplo de participación de las empresas, los pescadores y los científicos, ¿no? Y también la administración, claro. Yo creo que es el caso de la anchoa del Golfo de Vizcaya, que hubo un colapso en el año 2003, 2005, etcétera. Los pescadores estaban alertando de esas disminuciones en tamaños, en números, no estaban pescando, y yo creo que se hizo un trabajo enorme de intentar ver qué ocurría, se lanzó toda la artillería científica para salir a ver qué estaba pasando, hubo una colaboración absoluta de los pescadores, se acordó a través de unas reglas de manejo, de gestión, parar la pesquería y luego ir abriendo y saliendo con unas pequeñas cuotas, y yo creo que eso fue un éxito. Ahora esas pesquerías son unas pesquerías certificadas y yo creo que es un buen ejemplo de una buena gestión pesquera
No sé si tanto en base ecosistémica, porque no tiene ese componente, pero bueno, que sí lo tiene, por supuesto, pero yo creo que es un buen ejemplo. Sí. Gracias. Por fin, Marcelo. I mean, there are good examples. I wouldn't mention any specific fishery. I would say recently we started compiling experiences, of putting all of this in practice across the world. We started with South America, even in Argentina we have some cases, Peru and Uruguay, and very interesting cases. And we are calling this on purpose a transition. We are not calling successful example. We're saying, what are the experiences with transitioning from no management or traditional conventional management to a more ecosystem-based type of management? What are the experiences? And we are finding some things very interesting in terms of enabling conditions, which I think is the key here. One of them is, of course, the legal framework. We talk about participation, science, and so on and so forth. But if you don't have that in your laws and your regulatory framework, it's very tricky. Very difficult to give voice to a sector when they're not supposed to by law. So this is it's a good starting point. Good level of organization of the sector, and here I'm talking about the productive sector. You find this all over the place. I mean, when the sector is very organized, they can make the change. They can make the thing happen, this transition accelerate. Markets, we listened earlier in the panel, the role of the big companies that are buying products and from certified fisheries and so on. This has a major impact in fisheries in developing countries, especially those that want to access those markets. So this is a major impulse, a major enabling condition to do that. And of course, Enrique, I think, was the one mentioning you need investment. I mean, you cannot expect to do all of this, collect data, enforce fisheries regulations, and so on and so forth, without investment. And I think this is where partnerships are important. We are seeing this where private sector, government, the fishing communities, when they participate in the process, this creates the conditions to a better transition. So this is more or less what we are learning, and that's perhaps the areas that we can focus more work in terms of fostering those enabling conditions, in areas where they don't exist yet. We have here 4 questions. 3 of them are very similar. I will ask just 2 minutes for 2 answers. The first one dice, perdón que estoy hablando inglés. Que tenemos aquí 4 preguntas, 3 son muy parecidas, tienen a ver con terceros países que pescan de forma dubia. La primera, le voy a pedir 2 respuestas cortas de 1 minuto cada. Una para la primera que dice, ¿vive Europa entonces en una utopía cuando quiere pedir igualdad de condiciones entre pesca europea y materia prima importada? ¿Cuál es entonces el futuro? ¿Cuál es entonces el futuro de las empresas que dependen de más de un 70% de estas importaciones? 1 minuto, ¿quién quiere? Una persona que le gustaría, tal vez, no sé... A mí me quedó una consulta para el panel anterior, que tiene relación con esto. Pero, Carlos, tenemos que seguir con las preguntas. Bueno, ya me retaste varias veces. Sí. La idea es, la pregunta es, todos los empresarios contaban la necesidad de compra de pescado certificado, y hay pesca y nosotros la sufrimos en nuestra fuera de milla 201, que es pesca no declarada, no reglamentada, no ilegal. Pero ¿cuánto de los productos que se comercializan teniendo esta condición están dentro de este circuito, ¿no? Es decir, están en vinculación con esto, ¿no? Es eso. ¿Quieres decir algo con este Sustainable Partnership Fisheries? Sí, ¿no? ¿me puedes repetir la pregunta? Que no entiendo. ¿Vive Europa entonces en una utopía cuando quiere pedir igualdad de condiciones entre pesca europea y pesca y materia prima importada? ¿Cuál es entonces el futuro de las empresas que dependen en más del 70% de estas importaciones? A ver, claro, cuando uno ve el mercado global, uno se encuentra con que no todos
Los derechos vienen con responsabilidades. Y hay pesquerías en las que el sector tiene muchos derechos y pocas responsabilidades. Entonces, el mercado se inunda también de productos de otros países, de flotas, donde están enteramente subvencionadas, pero no hay ni control, no hay ni enforcement, no hay nada, ¿no? Desde luego, Europa debe trabajar para que todos suban el listón, yo creo. En vez de bajarlo nosotros, creo que el trabajo pasa por apoyar muchas veces que se suba el listón, ¿no? Bien, como terminamos el tiempo, lo que voy a hacer y proponer es que voy a leer las preguntas que son anónimas. Nuestros panelistas van a estar aquí con nosotros todo el día, en coffee break, en almuerzo. Entonces, las personas que hicieran las preguntas, por favor, se dirijan y después ellos les responden. Las preguntas son: ¿cómo es posible gestionar una política de sostenibilidad en Europa cuando grandes potencias a nivel pesquero asiático mantienen políticas ambiguas o poco transparentes? Otra pregunta: ¿qué hace Europa en concreto versus Asia, África, América para que se le reconozca como más sostenible? Tercera, hablaran de la monitorización y el cumplimiento en Europa, pero ¿qué pasa con los otros países desarrollados? ¿Tienen un buen grado de cumplimiento? Gracias. Última, ¿cómo creéis que las artes de pesca ampliamente aceptadas y utilizadas en la actualidad aceptan a esa preservación de los ecosistemas de que estamos hablando y poniendo en valor? ¿Creéis que se deberían realizar cambios en este sentido? Muchas gracias a todos, muchas gracias a vosotros por cumplir. Nos vemos.